siendo la palabra de Dios aquella por la cual Dios nos ha hecho renacer a una esperanza viva, tenemos que saber usarla como debe de ser. Es para nuestras vidas realmente una gran bendición. Así que, ¿qué debemos de hacer con la palabra? En el día de hoy vamos a analizarlo y les invito a que abran la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo número 1, versículo 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En este día les invito a orar. Inclinen sus rostros. Padre amado, Dios soberano, te alabo con todo mi corazón y me pongo delante de tu presencia para que tú seas usando mi vida, Señor, como un canal de bendición para cada vida que nos sigue fielmente por estas plataformas virtuales. Oro para que tu palabra quede implantada en cada corazón y que traiga aliento y paz, Señor amado. En el nombre de Jesús, aviva en el corazón esta palabra y ayúdanos, Padre querido, a ponerla por obra, a usarla sabiamente para la gloria y honra de tu nombre. Señor, toda la gloria y la honra solamente será para ti. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer mientras que tu palabra es expuesta. Amén y amén. La palabra del Señor nos dice que hemos sido renacidos por la palabra. Hoy he titulado esta enseñanza: ¿qué hacer con la palabra? Sí, ¿qué hacer con la palabra? Sí, con la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué hacer con la palabra? Ciertamente la Biblia dice que la palabra es martillo, es como martillo que quebranta, es lumbrera nuestros caminos. Y Dios nos ha dejado esta palabra, su palabra, por la cual nos habla. Sí, nos ministra el corazón. Es medicina para nuestros huesos, para nuestro cuerpo. Es refrigerio para el alma. Y debemos de saber qué hacer con esta palabra. En primer lugar, cuando nos es expuesta esta palabra, usted recibe esta palabra, ¿con qué espíritu la recibe? ¿Cómo la está recibiendo? Porque el Señor en este día le aconseja recibirla con mansedumbre. Hay ciertas personas que se ponen a contender con la palabra, simplemente porque hay cosas que no se adaptan a los criterios de ellos, a lo que quieren hacer, y la palabra pues siempre nos va a exhortar a hacer lo correcto, a desechar lo malo. Es en la palabra que encontramos los principios espirituales que nos dan valor a nuestras vidas. Así que, ¿qué es lo que dice en el libro de Santiago? Lo primero que hay que hacer cuando escuchamos esta palabra es recibirla con mansedumbre. Sí, con mansedumbre. Mire usted la importancia que tiene recibir la palabra con mansedumbre. ¿Por qué? Porque la mansedumbre nos hace ser dóciles. O sea, la mansedumbre es docilidad. Es decir, hay que recibirla con docilidad, con sumisión, con humildad, sabiendo que es la palabra de Dios. Sabiendo lo que dice aquí, que desechemos la inmundicia y abundancia de malicia. O sea, tenemos que tener nuestros audios espirituales bien abiertos, disponer nuestro corazón. Porque, ¿sabe qué? Al decir aquí que desechemos toda la inmundicia y abundancia de malicia. Inmundicia, ¿sabe lo que hace la inmundicia? Hace que una persona sea insensible a la voz de Dios. Es decir, toda la inmundicia que
podamos tener dentro. La inmundicia es impureza, es suciedad, es pecaminosidad. Todo eso tiene que ver con inmundicia. Entonces, esto va a impedir que la palabra haga efecto en nuestras vidas, nos va a hacer resistir la palabra. Entonces, aquí nos dice el Señor, ¿no? A través del libro de Santiago, nos dice, puede salvar vuestras almas, porque ahí está el código moral del cristiano, ahí está todo lo que Dios quiere para nosotros. Así que este manual de vida está allí y debemos de recibirla. No contender, dejemos que Dios hable y ministre. Y sabe una cosa, cuando usted vea que esa palabra está llegando a su corazón, lo único que tiene que decirle es gracias por hablarme, Padre. Porque hay actitudes que a veces tenemos y cuando escuchamos la palabra, de verdad que esa palabra nos redarguye, nos hace recapacitar. Puede salvar nuestras almas, sí lo dice. Entonces, lo primero que debemos de hacer es recibir la palabra con mansedumbre. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Vamos a ver en Colosenses 3:16. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Nos dice, escuche bien lo que dice, Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia, escuche bien, en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿qué debemos de hacer con la palabra? Que ésta more abundantemente en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia, abundantemente en nuestros corazones, ¿sabe qué? Vamos a hablar palabras llenas de sabiduría. Vamos a tener de inmediato una palabra que nos ayudará a resistir la tentación, que nos ayudará a hablar como conviene, hablar palabras edificantes de restauración. Es necesario que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestro corazón. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que more? Escudriñarla todos los días. Es el alimento diario que el creyente tiene que comer todos los días. Recuerde que dice el Señor en su palabra, Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, por eso debe de abundar, ¿sí?, en nuestros corazones esta palabra. Ahí, día y noche, meditar en ella, reflexionar en ella, porque esta, como decía en el libro de Santiago 1:21, ¿no?, que es la que puede salvar nuestras almas. Entonces, yo le pregunto, y usted se va a contestar, ¿qué tiempo le dedica a la palabra? ¿Está morando la palabra de Dios en usted o en nosotros? ¿O está morando las palabras desagradables de ofensa, de humillación, de vejación que nos dicen? ¿Qué es lo que está morando? ¿Está morando esas palabras de incredulidad? Cuando usted ve las cosas difíciles y se pone a pensar en lo que le dicen, está morando esa palabra que le dijeron que usted no sirve para nada y que nunca va a llegar a ningún lado y que usted nació para el fracaso o qué sé yo, que su situación nunca se resuelve. Eso es lo que mora, porque si esa es la palabra que está morando en usted
y no es la palabra de Dios, entonces, mire, usted va a caer en un estado de depresión tal y hasta se va a enfermar. Pero si usted permite, mire, que esta palabra more abundantemente en su corazón, usted va a vivir victorioso. Usted va a vivir una vida de victoria. Usted va a tener, mire, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el Señor dice que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él, o sea, en ti, dice, en Dios persevera, porque en Él ha confiado. Entonces, esta palabra, que es la que activa y aviva nuestra fe, la que nos hace crecer en fe, debe de morar abundantemente en nuestros corazones. ¿Y para qué debe de abundar abundantemente? Aparte de lo que acabo de decir. Aquí dice el Señor en su palabra, dice, para que seamos enseñados, para que seamos exhortados unos a otros en toda sabiduría, y podamos nosotros cantar en nuestros corazones cánticos, himnos espirituales, porque sabemos por la palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que esto debemos de hacer con la palabra, hacer que mora abundantemente en nuestros corazones. No se acuerde de lo malo que le han dicho. No. Acuérdese de lo que Dios le dice. ¿Ah? Que usted es su hijo. Eso acuérdese. Y que usted vale. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé, dice el Señor. Acuérdese de eso cuando alguien dice, yo no te amo. O qué sé yo. Usted no se sienta mal. No deje que esa palabra se quede allí. No. Lleve toda palabra negativa a los pies del Señor. Y usted piense en lo que dice el Señor, que a los ojos de Dios usted es de gran estima. Sí, por eso, ¿sabe qué? Por eso es que envió a su Hijo a morir, por su vida y por mi vida y por toda la humanidad que quiera aceptarlo. Así que recuerde, deje que la palabra more abundantemente, escudriñela, ámela, apasionese por la palabra, porque Dios le habla a sus hijos es por medio de la palabra. Yo siempre he dicho, nosotros hablamos con Dios a través de la oración, pero Él nos habla por su palabra. Así que debemos de hacer que esta palabra more abundantemente en nuestros corazones. ¿Qué más debemos de hacer con la palabra? Vamos a ver en el libro de Primera de Juan 2:5, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice en Primera de Juan 2:5. Nos dice, pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Escuche, el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es decir, es necesario, ¿qué hacer con la palabra? Guardarla en nuestros corazones, porque esta nos va a ayudar a ir a esa perfección que el Señor quiere para nosotros. Y nos va a hacer ver, sí, nos va a traer esa plena certidumbre de que Dios está con nosotros, de que en realidad, como dice, estamos en Él. Es la palabra la que nos confirma que estamos en Él. Así que es necesario guardarla con amor. Es necesario, nos dice la palabra del Señor, ¿no? Guardarla, es decir, ponerla en nuestros corazones y obedecerla. Entonces, ahí vamos a ver que ese amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Así que, recuerde, ¿qué hacer con la palabra? ¿Qué hacer? ¿Qué más podemos hacer con la palabra? Dice la palabra del Señor en el libro de Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué debemos de hacer con la palabra?
que nosotros debemos de permanecer en ella, permanecer en esa palabra. Eso nos da esa confirmación y nos hace ser verdaderamente discípulos del Señor. Miren, no todo el mundo es discípulo, no. El discípulo está dispuesto a hacer todo lo que su maestro le ha enseñado, en obediencia, en sumisión, en humildad. Y si nosotros permanecemos en esta palabra, es decir, que la obedecemos, la ponemos por obra. Yo sé que hay cosas duras en la palabra, como por ejemplo, cuando alguien te ofende, le ofende a usted, me ofende a mí, ¿verdad? Que nuestro corazón como que se siente a veces queriendo guardar ese enojo y ese resentimiento, y entonces decimos, no, yo no lo voy a perdonar. ¿Esa es su condición acaso? ¿Verdad? Que se identifica con lo que estoy diciendo. Es lo que de pronto puede estar pasando ahora mismo. Le hicieron algo y conoce usted la verdad. Y al conocer la verdad y saber que uno de los principios que Dios nos ha dado es perdonar, ¿no? Entonces, y no lo hace, ¿qué va a suceder? No está permaneciendo en la palabra. Usted dice, no, pero es que a mí me ofendió, es que me hicieron esto, eso es que no lo puedo perdonar. Eso. Es más, de pronto se le ha salido esta palabra, que dice, es imperdonable lo que me han hecho. Al Señor Jesucristo le hicieron peores cosas, pero sin embargo, Él perdonó. Entonces, si usted y yo permanecemos en la palabra, la obedecemos, queremos vivir alineada a ella, porque queremos agradar al Padre, para eso estamos, es para agradar al Padre, ya no para agradarnos a nosotros mismos, ya no para dejar hacer nuestra voluntad, no, lo que nuestra carne nos dicte, es que no podemos actuar así. Entonces, si permanecemos en la palabra, en obediencia, ¿verdad? Vamos a obedecer. Y vamos a estar en paz, como dice la palabra. Así dice, porque a paz nos ha llamado el Señor. Deje la contienda, deje los reclamos, deje que Dios obre, deje que Dios juzgue, deje que Dios le defienda. Y usted, perdone de corazón. Y Dios lo va a inundar de una paz. Y le va a confirmar que verdaderamente, si usted ha permanecido en esa palabra, está permaneciendo, usted es discípulo del Señor. ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser discípulo o simplemente oyente, simpatizante del Evangelio? Aquí se trata de negarnos a nosotros mismos. Así que preste mucha atención con lo que el Señor nos dice. Debemos de permanecer en esta palabra para que seamos verdaderamente discípulos del Señor. Entonces, ¿qué más dice la palabra del Señor en Tito 1:9? Tito, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es decir, sin que la tergiverse la palabra, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿no? Entonces, hay que retener la palabra fiel, hay que retenerla, esta palabra, tal como ha sido enseñada, es decir, la sana doctrina. Esta palabra, tal como ha sido enseñada correctamente, esto hará que nosotros pues debemos de apegarnos a ella para servir a los demás, para hablarla como debe de ser, para poderle hacer entrar en razón a aquel que no quiere entrar en razón. Pero debemos de ser retenedores, debemos de retener esta palabra con todo el corazón. Cuando retenemos la palabra en nuestros corazones, esa palabra, vamos a vivir por esa palabra y vamos a enseñar a otro, vamos a servir a Dios, vamos a servir al prójimo, dando esa palabra que Dios nos da a nosotros. Así que es importante
retener la palabra del Señor, no desecharla, no ser oidor olvidadizo, no que usted escucha hoy el mensaje que de pronto le predican en la congregación donde se reúnen, y de repente le pregunta ¿de qué hablaron? Y usted ni siquiera se acuerda, porque se distrajo, porque permitió que el enemigo lo distraiga. Entonces usted dice, la verdad es que no me acuerdo, pero estuvo bonito. No, Dios no quiere. Dios quiere, lo quiere a usted en cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted se siente, ahora mismo que está escuchando esta palabra, que usted la retenga, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces usted podrá aconsejar a otro, ¿verdad? Impartir esta palabra también a otro. Aquellos que no escudriñan la palabra, que no les gusta, usted le dice, no, esa te puede salvar tu alma, así lo dice el Señor. Es más, el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, en ella, os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así lo dice el Señor en Juan 5:39. Entonces, esta palabra debe ser retenida, guardada, escudriñada en nuestros corazones para poder impartirla a otros. ¿Qué es lo que más debemos hacer? ¿Qué otra cosa debemos de hacerlo? La palabra, capítulo de Santiago 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué debemos de hacer entonces con la palabra? Ponerla por obra, practicarla, vivirla, para que lo que decimos sea coherente con lo que hagamos. Entonces, esto va a evitar que nos engañemos, va a evitarnos el autoengaño de creer que estamos bien, que un día sonará la trompeta, será un abrir y cerrar de ojos, y todo lo que está aconteciendo en el mundo entero nos dice en voz en cuello que Jesucristo viene. Y en ese día, si no hemos obedecido la palabra, nos hemos autoengañado, ¿qué va a pasar? Usted no quiere quedarse, ¿verdad? Yo no me quiero quedar. Entonces es necesario que tomemos en serio la palabra de Dios, tomemos en serio el Evangelio, tomemos en serio la decisión que tomamos un día de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra alma, para que Él sea el Señor y no solamente nuestro Salvador, sino el Señor, el que gobierne, el que dirija nuestra vida y que nos guíe a través de esta palabra. Pero debemos de morir al yo y ponerla por práctica. No es fácil, pero si usted tiene disposición de hacerlo, con la ayuda del Espíritu Santo, lo vamos a lograr. No vamos a llegar a la perfección aquí abajo en la tierra, no. Porque nadie es perfecto, solamente el Señor. Pero Él ve la intención de tu corazón. Así que busca profundamente del Señor. Ama la palabra, que ella es la que te exhorta. Ella es la que nos redarguye. Ella es la que nos anima, ella es la que nos dice lo bueno y lo malo. Así que es necesario hacer todo esto con la palabra, practicarla, hablar a los demás. Filipenses 2, 15, 16, con esto termino. Filipenses 2, 15 y 16. Dice el Señor en su palabra, haced todo sin murmuración y contiendas, dice, haced todo sin murmuración y contiendas, del 14, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, asidos
asidos, agarrados fuertemente de esta palabra. Tenemos que asirnos de esta palabra para poder ser ese luminar que Dios dice que debemos de ser luminares en este mundo. No tinieblas. El Hijo de Dios no debe de ser tinieblas ni tropiezo para nadie, sino luminares en este mundo que está en decadencia, que está en oscuridad espiritual. Vea lo que dice: asidos de la palabra de vida, dice el verso 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué debemos de hacer con la palabra? Asirnos de esta palabra, recibirla con mansedumbre, que es el primer punto que di. Y el final que le estoy diciendo, el último punto, es que te agarres fuertemente de esta palabra, ¿sí? Pablo decía, para que yo no diga después que he corrido en vano, estoy parafraseando el versículo que acabo de leer. Entonces, que he trabajado, para que no digas yo que he trabajado en vano, porque cuando uno siembra esta palabra, quiere que esta palabra quede arraigada en el corazón y que haga el efecto para el cual Dios la envía. Porque Dios envía esta palabra para que traiga fruto a su vida, fruto a mi vida, ¿sabe? Entonces, así como la lluvia dice que desciende de los cielos y riega la tierra y la hace germinar y dar fruto a aquel que la sembró, así es mi palabra, que sale de mi boca, no regresará a mí vacía. Así que por eso es necesario hacer todo esto con la palabra del Señor, ¿sí? Para que traiga fruto a nuestras vidas, fruto de vida. Así que atesoremos esta palabra y te invito a orar para darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra preciosa. Ayúdanos, Señor, a recibirla siempre con mansedumbre, en esa sumisión, en esa obediencia, en esa humildad, Padre, porque sabemos que esta palabra es la que puede salvar nuestras almas. Ella es la que da testimonio de ti. Ahí están tus preceptos, tus principios. Ahí está, Señor, esa ley divina que nos habla, nos ministra el corazón, que nos trae aliento también, que nos trae esperanza, que nos llena de paz, como también nos exhorta ante lo malo que debemos de evitarlo. Oro por cada vida, Señor, que ha escuchado esta enseñanza, para que nos ha seguido, Padre, a través de todo este lapso de tiempo que hemos estado hablando, para que tú seas, Dios, atesorándolo en cada corazón. Pon ese amor por la palabra. Ayúdanos a amarla. Ayúdanos, Señor, a ser más dócil a tu voz. Rechazamos toda inmundicia, toda pecaminosidad que hay en nuestras vidas, que nos hace insensible de pronto, Señor, a tu voz. Y que esta palabra oro para que sea implantada allí en los corazones y nos ayudes a vivir por ella, a permanecer en ella. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Recibe por anticipado la gloria y la honra por el fruto que produce esta palabra en el día de hoy y en el transcurso de los demás días y a través de las personas que van a seguir escuchando. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor. Qué maravilloso es poder dedicar, invertir tiempo en el Señor para escuchar esta palabra de vida. En el nombre de Jesús, reciba y atesore. No deje que el enemigo la saque de su corazón esta palabra. No, atesórala, póngala por obra y suscríbase a mi canal de YouTube, Pastora Julie de Zavala. Suscríbase, dé like, comparta este video y Dios le recompensará. Que la paz de Dios gobierne su vida. Shalom.